Entonces, tema de sesión 34, vamos a trabajar ahora ángulos y su clasificación según sus lados, ¿ya? Antes de trabajar esa clasificación, vamos a hacer un definición de cosa es ángulo. Mira, un ángulo, él está con su micro prendido y está haciendo ruido. Parece el micro de Andy. Andy está con su micro prendido. Por favor, desactívelo. Ya. Entonces, vamos a trabajar ángulos. Pero vamos a ver qué cosas, antes de hacer la clasificación de ángulos, qué cosas son ángulos, ¿no? ¿Qué cosa es un ángulo? Entonces, un ángulo viene a ser, es la unión, ¿no? De dos rayos. Hemos visto los rayos nosotros. Este es un rayo y este es otro rayo. Entonces, que se unen, ¿no? Entonces acá vamos a formar un ángulo, ¿no? Los ángulos tienen nombres. Se les nombra de la siguiente manera, con letras. Por ejemplo, la letra A. Esto de acá, donde se unen, o sea, el origen de los dos rayos es un origen común, que generalmente se le coloca con la letra O. Y acá puede ir otra letra, ¿no? Así. Entonces, ¿qué partes o qué elementos tiene un ángulo? Tiene estos elementos. Esto se le llama lados, ¿ya? Lados. Los lados de un ángulo son rayos. Estos son rayos. Se me ha dicho que rayos, en la definición que hicimos, que el rayo es un elemento de la geometría que tiene comienzo, pero que no tiene fin, ¿no? Entonces, en este caso hay dos lados, ¿no? El lado OA, que es así, rayo, y el rayo OB. Esos dos rayos se les llama lados. Este punto O se le llama vértice. 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 Y generalmente, mira, se le llama vértice. Y generalmente, esta unión, generalmente, casi siempre se utiliza la letra O, ¿no? Pero puede ser otra letra, ¿no? Pero a veces la mayoría de los libros utilizan el vértice, es el punto O, ¿no? Entonces ya sabemos, lados son rayos, vértice, ¿no? Y esta abertura, ¿qué es lo que nosotros vamos a medir, ¿no? Esta abertura es la medida del ángulo, ¿no? Que a veces se denota con letras griegas, por ejemplo, la letra alfa, ¿no? Alfa. Puede ser la letra beta, la letra teta, epsilon, un montón de letras griegas. Se les denomina a esta abertura, ¿no? Esta abertura tiene una medida. Eso es lo que se mide mayormente. Ojo, en los ángulos nunca, nadie te va a preguntar cuánto mide el lado de un ángulo, porque como son rayos, hemos dicho que los rayos no se miden. Los ángulos sí, pero se mide esta abertura. Esta abertura se mide en ángulos, ¿no? Entonces, la medida, que puede ser así, medida, esa es la simbología del ángulo, es una forma así, ángulo, A o B, es igual a alfa, ¿no? A alfa. La letra Y, alfa. Entonces, la medida del ángulo A o B es el ángulo
alfa. Acá está. Alfa, ¿no? Que puede ser cualquier otra letra griega, ¿no? Entonces, esos son los elementos de un ángulo. Entonces, un ángulo está formado de dos lados, de un vértice, y esa abertura es lo que nosotros siempre vamos a medir. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿y qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer la clasificación, pero según sus lados. Porque hay otras clasificaciones que de repente ustedes ya lo han hecho en años anteriores. Cuando han hablado de ángulos, por ejemplo, agudos, ángulos obtusos, ángulos llanos. Esa clasificación es de acuerdo a la medida de sus ángulos. Pero acá vamos a trabajar otra clasificación que es de acuerdo a sus lados. Entonces veamos el primer caso, ángulos adyacentes. Es aquel par de ángulos que tienen el mismo vértice y un lado en común. Asimismo, los lados no comunes en posiciones diferentes, ¿no? Entonces, mira, acá está, el vértice es O y es común a, al rayo OA, al rayo B y al rayo OC. El lado común es el lado B. ¿Por qué es común? Porque sirve para este ángulo BOC y sirve para el ángulo BOA. BOA. O A o B, como quieran verlo, ¿no? ¿Y cuáles son los ángulos adyacentes? ¿No? El ángulo alfa y el ángulo beta, ¿no? A o B y el ángulo B o C, ¿no? Estos ángulos son adyacentes. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profesor. ¿No? Entonces, mira, son adyacentes también viene de juntos, ¿no? O sea, son dos ángulos que están juntitos. ¿Ves? Alfa es la medida del ángulo A o B. Beta es la medida del ángulo B o C. Les vuelvo a repetir, en ángulos nunca vamos a medir los lados, porque los lados son rayos, ¿ya? Y los rayos no tienen medidas. Lo que medimos es esta abertura que se forma entre dos rayos. Eso sí es lo que nosotros medimos, ¿no? Ahora tenemos ángulos consecutivos. Es la unión sucesiva de ángulos. Ya no tenemos, mira, ángulos consecutivos es una consecuencia de ángulos adyacentes, ¿no? Es una unión sucesiva de varios ángulos adyacentes, ¿no? Por ejemplo, COD y DOB son adyacentes. Son adyacentes. BOC y BOD también son adyacentes. Entonces, la unión de todos estos ángulos se le llama ángulos consecutivos, ¿no? Así tenemos los siguientes ángulos consecutivos. AOB, AOB, BOC, COD, DOE y EOF. Acá son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ángulos, ¿no? 6 ángulos que podemos observar acá. Y son ángulos consecutivos. Continuamos. Ahora. Luego tenemos ángulos opuestos por el vértice. ¿Ves? Cuando dos rectas, mira, si tengo dos rectas que se intersectan, van a determinar 4 ángulos, ¿no? Este es un ángulo, otro ángulo, otro ángulo y otro ángulo, ¿no? Entonces, estos ángulos van a formar, cada par de ángulos que no son adyacentes van a ser iguales, ¿ya? Los ángulos AOB y COD son opuestos por el vértice, ¿no? Entonces, mira, entonces acá hay una propiedad. Cuando esto ocurre, este ángulo que está acá, este ángulo que está acá, va a ser igual a este ángulo. ¿Ya?
Estos ángulos son opuestos por el vértice, porque este es el vértice y son opuestos. ¿Ves? Este como si fuese una B acá y otra B acá, ¿no? Estos dos ángulos que estoy marcando van a medir igual. Si, por ejemplo, este mide 30 grados, este ángulo de acá también va a medir 30 grados. ¿Ya? 30 grados. Si este mide 30, este también mide 30 grados. Van a ser iguales. Repito, los ángulos se miden con grados sexagesimales. Son grados. Esta abertura se mide. Y ustedes ya recuerden, háganos cómo ustedes medían estos ángulos. ¿Con qué aparato se miden estos ángulos? ¿Recuerda? ¿Con qué se mide? ¿Con una reglita? No, pero esa reglita, ¿cómo se llama? Transportador. Con el transportador ustedes miden los ángulos. Saben cuánto mide este ángulo, ¿no? Si ustedes agarran un transportador, miden este ángulo y miden este ángulo de acá, lo van a medir iguales, siempre van a ser iguales. O también este ángulo de acá, si este mide, por ejemplo, 150, este también va a medir 150. 150 grados. ¿Ya? O sea, los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Y como consecuencia, estos dos ángulos siempre van a formar 180 grados. Mira, 150 más 30, 180, 150 más 30, 180, ¿no? Siempre. Pero lo principal es que los opuestos son iguales. Listo. Esto es necesario que ustedes aprendan para resolver problemas. Luego, ¿qué es bisectriz? Bisectriz es un rayo, este es el rayo OM, que divide, acá dice biseca, que es dividir, divide al ángulo A o B en dos ángulos de igual medida. Acá es medida, acá este símbolo, acá aparece como un cuadradito, pero acá es así, ¿no? Debe ser así. Entonces, medida del ángulo AOM es igual a la medida del ángulo MOB. Es como punto medio, ¿no? ¿Se acuerdan en segmentos? Si yo tengo acá un segmento A, un segmento B, y este era punto medio. Entonces, ¿qué hacía? Dividía el segmento en dos partes iguales. Si este valdría 10, este también valdría 10, ¿no? Igual, en ángulos también hay esto, ¿no? Pero ya se llama bisectriz. Este rayo que divide a esta abertura más grande, la divide en dos partes iguales. Por eso que acá ponemos alfa y alfa. Significa que son una misma medida. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Pregunten, ¿no hay preguntas? Profesor, Profesor, lo único que no entiendo es bisectriz. Ya. yo igual. Bisectriz, ¿qué viene? Bisectriz, viene de dividir algo en dos partes, ¿no? Dice bisecar. Mira, si este ángulo mide, si todo este ángulo mide, toda esta abertura grande, mira, toda esta abertura grande midiese, por ejemplo, 80 grados, 80 grados, y este rayo OM es bisectriz, entonces, ¿qué dice? Biseca, que dice divide. Entonces, este ángulo alfa, ¿cuánto va a medir? Va a medir 40, pues. 40. Porque vas a dividir 80 entre 2. Y ese también va a ser 40. Ya tienes tus ángulos, ya ves. ¿Por qué yo puedo poner que este es 40 y este es 40? Porque me está diciendo que este ángulo es bisectriz. Perdón, que este rayo es bisectriz. Como este rayo es bisectriz, entonces este ángulo, el ángulo AOB, lo va a dividir en dos partes iguales. Por eso esta partecita mide 40 y la otra mide 40, ¿no?
Pero yo estoy poniendo, este es de 80, yo lo estoy poniendo adrede, no piensen que siempre va a ser lo mismo, sino que yo estoy poniendo el ejemplo. Si este ángulo midiese 80, este midiese 40 y este midiese 40. Y si fuese 100, ¿cuánto mediría este ángulo de acá? 50. ¿Y el otro? 50. 50. ¿Ya? 50. Es fácil, ese se llama bisectriz. Ustedes, Profesor, ya, un ratito, en geometría ustedes tienen que saber muchas propiedades, tienen que saber bastante, tienen que no olvidarse. A ver, ¿quién me iba a preguntar algo? yo, profesor Caleb, A ver, Caleb, dime. ¿cómo sabe si es bisectriz? Ah, no, me lo tiene que decir el problema, pues. El problema me dice, o sea, cuando tú tienes un problema te va a decir, la línea tal es bisectriz. O también tú lo deduces, ¿no? Si todo mide, si este ángulo mide 40 y este mide 40, entonces significa que esta línea OM es bisectriz, no lo contrario. ¿No? Si, por ejemplo, yo tengo un ángulo así, yo tengo así, este mide 30, y este mide 30, este mide 30, mide 30, entonces así. Entonces, por deducción, como este es 30 y este 30, esta línea que está, este rayo que está acá, es bisectriz, ¿no? Si fuese así, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Ya por deducción tú ya dices, no, este es bisectriz. ¿Por qué? Porque este es 30 y este es 30. Es Ok, bisectriz del ángulo AOB. Ya, entonces es así como ustedes tienen que trabajar. Y hay otras propiedades. A ver, cuando tengo un ángulo recto, este es un ángulo recto. ¿Por qué? Porque mide 90 grados. Cuando ustedes tienen así, un ángulo así, y ustedes ven que tiene, ahora lo corrige el dibujo, yo no quiero, entonces, así, con ese cuadradito, me está indicando que este ángulo mide 90 grados, ¿ya? Entonces, es un ángulo recto. Y cuando está así, siempre, en cualquier dibujo que ustedes vean de geometría, ven así un cuadradito, significa que este ángulo mide 90 grados. Y como este ángulo mide 90 grados, entonces la suma de estos dos ángulos va a medir 90 grados. Por eso que alfa más beta es igual a 90 grados. ¿Ya? Acá no me dice que este es bisectriz para nada, si no sería alfa y alfa, sino simplemente que estos dos ángulos diferentes suman 90. Por decir, si este mide 50, ¿cuánto va a medir el otro ángulo? Si este mide 50, 50. 50. no. 40. 40. 90, no. 40, porque la suma tiene que dar, la suma tiene que dar 90. ¿Ves? Si ese fuese 30, el otro sería 60. ¿Ves? Así tienen que jugar. Profesor, también podría ser así. ¿Cómo? Alfa podría ser 45 y beta 45 y me daría 90. No, pues, no podría ser. Porque si no en el gráfico te pondrían alfa y alfa, pues. Acá te Allá. ponen alfa y beta. Acá sí podría ser, ¿no? Acá sí. Acá sí. ¿No? Acá sí podría ser 45 y 45, ¿no? Por decir, ¿no? Pero acá, por la gráfica, no. Por la gráfica, no. Después, también, mira, cuando yo tengo así un ángulo de este tipo, toda esta media vuelta siempre va a medir 180 grados. 180 grados, así. Así, puede estar así también. Ojo, no interesa, puede estar así. Así y así. Igual, toda esta media vuelta mide 180 grados. Entonces, la suma de estos tres ángulos me va a dar 180 grados. Es alfa más beta más teta, me da 180 grados.
Profesor, podría ser 60 más 70, 60 más 70 más 30. Sí, pero no, claro, pero acá hay que deducir, ¿no? O sea, no podríamos, la suma de los tres tiene que dar 180, eso sí. Profesor, Sí. Ya, y cuando es una vuelta completa, acá es media vuelta, es 180. Cuando es una vuelta completa, ves, acá hay uno, hay uno, dos, tres, cuatro ángulos, ángulos consecutivos. Toda esta vuelta tiene que medir 360 grados. A ver, Caleb, ¿preguntas? No hay. profesor, Sí. ¿cuál es ese símbolo que está? ¿Cuál? ¿Le puedo marcar? A ver, ¿cuál? Ya, este es teta, el de acá. Teta, o sea, no piensen en otra cosa. Esa es letra griega, que se escribe así, ¿no? Teta. Profesor, ahí donde dice 360, la cuarta número griego, ¿cómo se llama? Es teta, ¿no? Teta. Este es, Profe, ¿puedo copiarlo? Ese no es. este es beta. Y este es alfa. Y este es, mira, este es alfa, beta, teta y este es phi o pi. Sí, Pero ¿no? se escribe así, pi. Pero se lee phi. Sí, Phi, sí. phi. Pi es este. Ustedes saben cuál es pi. Cuando este número es pi, este también es letra griega, pi, ¿no? En geometría se utilizan estos, ¿no? Alfa, beta, lambda también es así. Por ejemplo, ustedes están escuchando de las variantes del COVID, le han puesto esas letras, pues. La variante delta, la variante alfa, la variante lambda. Nosotros tenemos la variante lambda, que es esta. Esa es la letra lambda. Luego la variante delta. La delta es como la D, pero es con otros simbolitos, ¿no? Delta. Así, ¿no? En geometría utilizamos estas letras, ¿no? Entonces, así es como hacemos, ¿no? Ahora todavía tenemos tiempo, vamos a hacer un ejercicio. Mira, acá también vamos a utilizar ecuaciones, por eso vamos a utilizar ecuaciones acá también. ¿Ya? Vamos a utilizar ecuaciones también. Vamos a utilizar ecuaciones. ¿Ya? Entonces, acá, rapidito nomás. A ver, ¿se acuerda? Cuando decimos, ¿qué tipo de ángulos son estos? ¿Se acuerda que hemos hecho antes? Acá. Sí, profesor, es un ángulo opuesto Puestos por por el ver. vértice. ¿Ya? ¿Y qué Ujú. eran esos ángulos? ¿Eran? ¿Qué eran? Opuestos, Ya, pero ¿qué características eran? ¿Qué eran? vértices. Ya, Ujú. no. ¿Qué ¿El propiedad es? mismo resultado? No. ¿Qué El cosa? mismo. No te he escuchado bien. O sea, cuando son así, opuestos por el vértice, ¿qué se cumple? Se cumple que ambos ángulos son iguales. Sí, ahí está eso Y que dice. entonces tú lo igualas. Por eso acá, mira, acá te vas a entrar ecuaciones. Mira, 2x más 10. Esta bolita acá significa grados. Va a ser igual a x más 25 25. grados. 25 grados. Acá me dicen cuánto vale x. Entonces el x pasa a restar. 2x menos x. El 10 pasa a restar. Sería 25 menos 10, 10 grados. ¿no? Y acá sería x igual a 15 grados, ¿no? Entonces x vale 15 grados. Acá es bolita, 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 ¿no?
Pero Entonces, acá la propiedad es ángulos opuestos por el verso. Como se cumple esto, son iguales, ¿no? Y como son iguales, yo puedo trabajar una ecuación. Puedo igualar, puedo afirmar que estos dos ángulos miden lo mismo. Pues ya no alcanza para hacer estos dos. Todavía tenemos una hora más. Eso lo hacemos el día jueves. El día jueves continuamos con ángulos y también, y en la hora de RM vamos a trabajar un poco más Ok, de ejercicio de profesor. giros. ¿Ya? Entonces ahí Profesor, ¿qué número era de la clase anterior? ¿qué número? Sesión Sí, 33. 33, ya, Esta gracias. sesión 34. Pueden ver las dos diapositivas en material de clase la pueden ver, ¿ya? Esta y la anterior, si desean hacer estos ejercicios, aváncenlos, ¿no? Ya. Acá, pero acá tienes, como es bisectriz, tienes que igualar las dos ecuaciones. Y acá, toda la vuelta mide 180 grados. ok, profe. Tienes que trabajar. ¿Vale? Sí, acá ya tienen que analizar bien esto, ¿ya? Entonces, ya con Ok. más, el día jueves continuamos, ¿ya? Entonces, estamos todos completos. Una foto antes que se vayan para